gusto, mi hermanazo. Por favor, adelante. Gracias, Brian. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Excelente. Me gustaría empezar este tiempo poniéndoles un video. Entonces, les pido que pongan atención al video que les voy a poner y esperamos que se vea todo bien aquí con la tecnología. A ver. Si se ve y si se escucha, L. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. And that's startling if you think about it, because what that means is when the Holy Spirit takes us by the hand and leads us into the beating heart of God's love for us, what we find there is wrath. Wrath absorbing sacrifice. God the Son has felt hell to the limits and exhausted the wrath of God and risen again. So when I look into the heart of God's love for me, I see my judgment day happening. I see myself damned to hell in my Lord and my God. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa una olla de presión? Nosotros aquí en casa no tenemos, pero crecí viendo a mi mamá utilizando la olla de presión para hacer los frijolitos.
Y me pareció interesante investigar cómo funciona una olla de presión. ¿Ustedes saben cómo funciona la olla de presión? Cuando uno pone los frijolitos o los alimentos ahí en esa olla, está cerrada herméticamente, entonces cuando el fuego empieza a crear todo ese vapor que está ahí adentro, este fuego empieza, como está encerrado ese vapor, empieza a generar presión, 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 y por eso existe esa válvula que tiene la olla de presión, porque esa válvula permite ir liberando esa presión para que esa presión no explote dentro de esa olla. Lo recuerdo una vez hace muchos, muchos años, en la casa de mi mamá, cuando yo era chico, tenía una olla de presión bastante vieja que ya no andaba muy bien, y un día la válvula dejó de funcionar. Entonces esta olla de presión empezó a acumular presión cada vez más y más y más, y al no tener esa válvula que estaba ayudando a que no se juntara toda esa presión, lo que pasó fue que explotó completamente hacia arriba, y hasta que nos cambiamos de la casa donde vivíamos antes, había una mancha en el techo de los frijoles que explotaron con tanta fuerza y quedaron en el techo así estampados. Y saben, en Apocalipsis 15 hay una imagen que es muy parecida a esto y que nos habla de la ira de Dios. La ira de Dios no es el tema más popular para predicar, no es una enseñanza de la que se hable mucho en nuestro contexto, y por lo mismo no es algo que entendemos muy bien en cuanto a la ira de Dios de lo que encontramos en la Biblia. Sin embargo, toda la Biblia nos habla de este tema, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de este día del Señor, que va a ser el día del juicio, cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y específicamente Apocalipsis 15 y 16 nos cuentan cómo se va a ver ese día. Y para nuestro tema de hoy es bastante importante que entendamos qué es la ira de Dios. Alguien ha descrito la ira de Dios de esta manera. La ira de Dios es el enojo controlado de Dios hacia el pecado, expresado en la retribución de un apropiado castigo sobre el culpable del pecado. Permítanme leerlo una vez más. El enojo controlado de Dios hacia el pecado, expresado en la retribución de un apropiado castigo sobre el culpable del pecado. ¿Y cómo se ve un apropiado castigo? Me gusta mucho cómo un escritor y pastor que se llama David Platt lo explicó en uno de sus libros. Él decía que la severidad del castigo siempre está en relación con la posición de la persona contra quien se comete la ofensa. Y para ilustrar esto, David Platt, este escritor, decía que es, por ejemplo, como si yo de repente me acercara o fuera hacia mi esposa y le doy una cachetada. ¿Qué iba a pasar si le doy una cachetada a mi esposa? Bueno, probablemente se va a enojar mucho conmigo, se va a sentir, no sé si me va a regresar también la cachetada o si me va a dejar de hablar por días, pero eso probablemente va a ser la reacción, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo salgo a la calle, agarro a un extraño y le doy una cachetada? Pues probablemente me va a regresar una cachetada, pero con puño cerrado, ¿no? Y no sé si uno nomás o dos o qué sé yo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy con un policía y le doy una cachetada? Probablemente voy a terminar en la cárcel. Y si yo voy con el presidente de una nación y le doy una cachetada, pues ahí probablemente voy a estar en la cárcel por toda mi vida. Pero decía este escritor, imagínate ahora que estamos, por ejemplo, en los tiempos de antes, cuando había reyes, cuando había emperadores que tenían control absoluto sobre su reino. Decía, ¿qué pasa si te hubieras parado frente a uno de estos reyes o emperadores y le hubieras dado una cachetada? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Así como dice Iván, muerte, que le quiten la cabeza, qué sé yo. Pero es lo que David Platt está diciendo con esto. La severidad del castigo siempre está en relación con la posición de la persona contra quien se comete la ofensa. Entonces imagínense que Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes, por siglos ya ha estado recibiendo las cachetadas de nuestros pecados, que son ofensas directas contra Él, que nos creó para adorarle. Entonces, imagínense que Dios ha estado pacientemente controlando su enojo contra el pecado, así como la válvula en una olla de presión está controlando esa presión para que no explote. Dios ha estado controlando pacientemente su enojo y su ira contra el pecado, así como esa válvula, pero dice la Biblia que va a llegar un día cuando Dios va a decir no más.
Y así como la olla de mi mamá va a explotar y su ira va a ser derramada sobre la tierra. Y permítanme leerles rápidamente Apocalipsis 16 para que veamos cómo se va a ver este día. Apocalipsis, como ustedes saben, es un libro lleno de simbolismos, de imágenes, pero escuchen un poco cómo describe Apocalipsis 16, cómo va a ser este día de la ira del Señor. Voy a leérselos. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua les salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. El agua se convirtió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: oh santo, el que es y que para siempre era, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y que decía: sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni se volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y esto se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Esos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Y de repente ahí aparece la voz de Jesús que dice: miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono al templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Y la gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Y desaparecieron todas las islas, y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas. Y éstas maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Este capítulo nos da imágenes de cómo se va a ver ese día. Imágenes de dolor, imágenes de enfermedad, imágenes de sangre, imágenes de fuego, imágenes terribles. Como dije, no es el tema más lindo para hablar. Pero la verdad es que entender lo que es la ira de Dios nos ayuda a entender el gran amor de Dios. Y de esto precisamente trata nuestro mensaje hoy. Los últimos capítulos que hemos venido estudiando sobre Primera de Tesalonicenses han venido hablando de las verdades en cuanto a la segunda venida de Jesús, de las verdades en cuanto a este día del Señor. Y en ocasiones anteriores hemos hablado de cómo nos animaba a tener esperanza en Dios, en Jesús, en su regreso y lo que eso significa para nosotros. Y en este último capítulo que hemos estado leyendo ha venido dando estas imágenes de día, noche, dormido o alerta, imágenes que tienen que ver con quiénes somos como creyentes y cómo vivimos, y quiénes no son creyentes y cómo viven. Y hace un par de semanas podíamos ver cómo nos llamaba a animarnos en la esperanza que tenemos en Jesús. Y hoy, una vez más, nos da razones para animarnos. Y esta vez tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Lo que yo encuentro en el pasaje de hoy son 2 implicancias del Evangelio con las cuales podemos animarnos y edificarnos unos a otros. Déjenme leerles el pasaje. Es Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11.
Y dice, porque no nos ha destinado Dios para su ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo estás haciendo. Entonces, la primera implicancia que vemos aquí del Evangelio con la cual podemos animarnos unos a otros es que hemos sido liberados de esta ira de Dios. Este enojo controlado de Dios que ha venido pacientemente esperando hasta este día, que ha estado sufriendo estas ofensas en su contra, esto que empezó desde Adán y Eva en el momento que decidieron escuchar a la serpiente en vez de obedecer a Dios. Estas ofensas que vemos en la historia, que con Caín y Abel vino el primer asesinato en la historia de la humanidad. Vemos que después de esto la maldad del mundo había crecido tanto que Dios mandó el diluvio para terminar con todos y solamente dejó con vida a Noé y a su familia porque Noé era justo. Pero sin embargo, en esta familia no es que ya no había maldad, sino que vemos un poco más adelantando un poco más la historia, vemos cómo los descendientes de ellos intentaron crear una torre, la Torre de Babel, cuyo propósito era llegar a ser como Dios. Y seguimos adelantando la película y vemos cómo Dios escoge a un pueblo. Y los escoge para ser su pueblo, para ser su gente, para ser aquellos que iban a representar ante el mundo cómo se vive una intimidad con Dios. Y sin embargo, este pueblo que Dios había escogido, este pueblo que Dios había salvado de la esclavitud, este pueblo que Dios había protegido, decide darle la espalda y adorar otros falsos dioses, adorar ídolos. Y con esto se van acumulando las cachetadas en la cara de Dios. Y vemos que Dios en su amor decide enviar profetas a este pueblo, profetas que pudieran dar el mensaje de, hey, pueblo de Dios, arrepiéntanse, vuélvanse ante Dios, dejen atrás estas cosas. Pero vemos que el pueblo de Dios lo que hizo con estos profetas fue asesinarlos o ignorarlos. Y vemos que Dios todavía, aún más en su amor, decide, aparte de enviar a los profetas, un poco tiempo después, decide enviar a su propio hijo. Pero ¿qué pasa con su propio hijo? También lo asesinan. Y aunque Dios utiliza este sacrificio, esta muerte como el perfecto sacrificio para salvar al mundo de su pecado, aún así no deja de ser una ofensa, una terrible ofensa a Dios. Y hasta el día de hoy millones de personas viven dándole la espalda a Dios, matando a sus mensajeros y abofeteando su cara. De hecho, dice la palabra también en Apocalipsis que todos estos mártires continuamente le están preguntando a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto siga pasando? Como dice Romanos 2:5, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del santo juicio de Dios. Otra vez esta imagen de como depresión, de estar acumulado. Y tenemos a este Dios santo que sigue recibiendo estas ofensas. Pero lo más impresionante de todo esto es cuando vemos en la palabra por qué todavía Dios no ha hecho nada, por qué todavía Dios espera, por qué todavía Dios sigue controlando esta parte de su enojo santo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios lo hace así porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a arrepentirse. Entonces la única razón por la que Dios sigue esperando y sigue recibiendo estas ofensas es por amor, porque quiere que la mayor cantidad de personas puedan arrepentirse. Y me encanta cuando o sea, no me encanta, me impresiona, me impacta cuando veo y leo Apocalipsis 16, lo que acabamos de leer está lleno de imágenes terribles como veíamos, pero al mismo tiempo no sé si se dieron cuenta que 3 veces dice que personas maldijeron a Dios en vez de arrepentirse. ¿Y saben qué es lo que nos dice esto? Que en el día del juicio, en el día final, aun cuando Dios ya está derramando su ira sobre la tierra, todavía está permitiendo que estas personas tengan una oportunidad de arrepentirse. Y sin embargo, en vez de arrepentirse, maldicen y blasfeman el nombre de Dios. Y es por eso que la parte más triste de este capítulo es cuando Dios dice que grita desde su trono, todo ha terminado. Porque esto lo que nos dice es que es ese momento
cuando la paciencia de Dios ha terminado, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando todos esos que decidieron no arrepentirse, solo les espera el castigo eterno. Y es necesario que entendamos esto, que entendamos que esta ira de Dios es justa, pero es terrible, es implacable. Porque cuando entendemos esta ira de Dios, es que podemos entender lo asombroso que es el amor de Dios. Si regresamos a ese capítulo de Pedro, cuando dice que no quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ese cambio de dirección, ese cambio de mente, es dar la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Y este ha sido el mensaje que los profetas desde el Antiguo Testamento compartían, el mensaje que decían, es el mensaje que Juan el Bautista compartía, es el mensaje de Jesús, es el mensaje de todos sus apóstoles, es el mensaje de nosotros hoy en día, todos los que no conocen a Dios. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse mientras aún hay tiempo. Arrepiéntanse mientras aún se pueda escapar de esta ira. Porque Dios sigue pacientemente esperando, porque no quiere que nadie pase por esto. Y es por eso que en su perfecta justicia podemos encontrar también su perfecto amor. Porque en su perfecto amor nos ha dado la oportunidad de ser liberados de esa ira. En su perfecto amor ha dado una puerta a través del sacrificio de su Hijo para que podamos ser liberados de eso. Ser liberados de esa ira. Y es por eso que tanto yo como ustedes, mis hermanos, ya no necesitamos tener miedo de ese día. Podemos leer esto y podemos impactarnos por las imágenes que hay ahí, pero tú y yo no necesitamos tener miedo de este día. Porque si hemos decidido seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y si hemos decidido arrepentirnos de nuestro pecado y caminar con Jesús, ya no hay condenación para nosotros. Y este es definitivamente un mensaje con el que podemos continuamente animarnos. Saber que sin importar lo que está pasando en mi vida, yo no necesito tener miedo de enfrentar a mi Creador. Porque aunque no somos perfectos, aunque todavía hay pecado en nosotros, Jesús ya pagó por nosotros, Jesús recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Y aunque eso no es una licencia para seguir pecando, mi respuesta ante eso debe ser vivir como Él vivió, pero sí es algo que me llena de esperanza, saber que un día voy a estar frente a frente con este Creador a quien he ofendido toda mi vida, y que dice la palabra que Dios ni siquiera se va a acordar de eso, que cuando me vea lo que va a ver es la santidad que Cristo ha pagado por mí. Y este es el Evangelio, esta es la buena noticia, saber que aún siendo enemigo de Dios, Jesús murió por mí. Como dice Romanos 5, 6 al 9, dice la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses y por extensión lo que nos está diciendo a nosotros, que como creyentes hemos sido liberados de esa ira y de ese castigo. Y este es un motivo grande para animarnos y edificarnos unos a otros. En la segunda implicancia con la que podemos animarnos unos a otros es que en la vida o en la muerte viviremos junto a Jesús, gracias a su sacrificio. Gracias a su sacrificio. Y me hacía pensar, este sacrificio de Jesús, ¿cuándo empezó? ¿Fue en la cruz? ¿O la cruz fue la culminación del sacrificio de amor por nosotros? En el estudio que estamos llevando los viernes del libro de la vida de Jesús, hemos estado las últimas semanas pasando tiempo profundizando en esta parte de entender realmente cuánto se identificó Jesús con nosotros, con nuestra humanidad, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestro pecado. Desde el momento en que aún siendo Dios, como nos compartía David al principio, este pasaje de Filipenses, aún siendo Dios, dice que no tuvo eso como algo a que aferrarse. No lo vio como algo a lo que debería, no, yo soy Dios, yo no voy a meter mis manos ahí en el lodo. No, dice, no vio eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se rebajó a tomar forma de siervo. El Creador tomando la forma de su creación.
voluntariamente despojándose de su poder y decidiendo vivir como ser humano con todas las limitancias y carencias que eso trae, sufriendo hambre, sed, cansancio, dolor, tristeza, siendo tentado aunque sin pecar. Él no tenía que hacer nada de estas cosas. No era su deber. Solamente lo hizo por amor. Por amor no utilizó, veíamos en el estudio de bienes, por amor no utilizó sus poderes divinos para aligerar su carga en esta tierra. Por amor caminó voluntariamente hasta la cruz, aunque podemos ver por la oración de Jesús en Getsemaní, que no es que estaba súper emocionado con lo que tenía que pasar. Sabía lo que implicaba para él la cruz, tanto el dolor físicamente como el dolor espiritualmente. Él sabía perfectamente, pero aún así por nosotros, por amor, para salvarnos de esta ira venidera, voluntariamente se entregó en ese sacrificio. Y es por eso que la salvación no es solamente salvación del pecado o salvación del infierno y ya, sino que la salvación es mucho más que esto. La palabra en griego para salvación tiene 3 definiciones: libertad, sanidad y salvación. Y es muy interesante porque hay quienes dicen que la salvación tiene, por ejemplo, 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y pensaba que, ¿cómo vemos esto? Bueno, es que la salvación en su sentido más completo, en su sentido holístico, quiere decir que, hablando del pasado, que fuimos liberados del pecado y de la muerte por el sacrificio de Jesús en la cruz hace 2000 años. Eso significa que nuestra historia de salvación empezó ahí. No empezó en el momento que yo hice una oración o en el momento que decidí aceptar a Jesús como mi Señor. No, mi historia de salvación comenzó en esa cruz con Jesús colgado ahí. Y me encanta lo que decía, lo que nos animaba Brian ahorita, justamente lo estaba pensando mientras preparaba esta prédica, y estamos por entrar a este tiempo de Semana Santa, este tiempo de Semana de Pascua, y como decía Brian, mayormente lo que nos hace pensar eso en una es playa, vacaciones, descanso, qué sé yo, pero eso es perder el enfoque de lo que realmente significa para nosotros como creyentes ese tiempo. Me encanta cuando estaba en Paraguay, sobre todo de donde viene mi esposa. Ellos toman este tiempo, sí, también es vacaciones para ellos, pero es un enfoque completamente distinto. Allá todos los días santos, jueves, viernes, sábado y domingo, ellos tienen servicio en la iglesia, empezando jueves, viernes, sábado y terminando con una celebración por el día de resurrección. Y me encantó conocer eso allá y ahora que regreso aquí y veo, cierto, aquí para nosotros siempre ha sido simplemente los días de vacaciones para ir a la playa. Pero la invitación de Brian es la misma invitación que hago yo ahora. No olvidemos lo que realmente significa para nosotros este tiempo. Sí, significa descanso, sí, significa vacaciones. Si vamos a viajar, está muy bien, pero no olvidemos que antes que nada este tiempo para nosotros es un tiempo para recordar dónde empezó nuestra historia de salvación. Y esta historia de salvación tiene un efecto inmediato en nuestra vida hoy, y es que a través de esto podemos experimentar sanidad de nuestro pecado hoy. Gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos vivir este proceso de santificación. Gracias al sacrificio de Jesús podemos decir no al pecado, porque el pecado ya no tiene control absoluto sobre nosotros. Y es esta sanidad que tenemos hoy lo que nos ayuda a ver nuestro día a día y ver este proceso de santidad. Yo me ponía a reflexionar, bueno, yo no soy perfecto, tengo muchas luchas todavía hoy que no quisiera tener, pero si pienso cómo era hace 8 años, no puedo más que agradecer a Dios por los cambios que Él ha hecho en mi vida, porque luchas que tenía hace 8 años hoy en día ya no las tengo. Y eso me hace reflexionar y pensar que dentro de 8 años espero que las luchas que tengo hoy ya no las tenga, porque estoy viviendo este proceso que nos habla la palabra de que el que empezó en nosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo. Me encanta pensar que pues ojalá que no sea 8 años, que en 2 años, en 3 años, luchas que hoy tengo ya no sean una lucha, porque sigo caminando en este proceso de santidad, alimentando el Espíritu que vive en mí a través de mi devocional, a través de mi tiempo con Dios, de alabanza, de estudio de la palabra, de meditación, de compartir con los hermanos. Estas son cosas que ayudan en nuestro proceso de santidad. Me encanta cómo lo escribió John Newton. John Newton es el autor del himno que conocemos de Sublime Gracia.
Y él lo describió de esta manera. Dice, yo no soy lo que debería ser, o cuán imperfecto y deficiente soy. No soy lo que deseo ser, aborrecer lo que es malo y discernir lo que es bueno. Y tampoco soy todo lo que espero ser, dejar atrás la mortalidad y con la mortalidad todo pecado en perfección. Sin embargo, aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, una cosa puedo decir de verdad, y es que no soy lo que una vez fui, un esclavo del pecado y de Satanás. Y por eso de corazón puedo unirme con el apóstol y reconocer, por gracia de Dios, soy lo que soy. Y esto es verdad para cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, somos lo que somos. Una obra en proceso. Y este sacrificio de Dios, de Jesús, también nos ha salvado de esta ira. Y es por eso que esta es la realidad que implica ser salvo por medio de Jesús. Como dice nuestro pasaje, lo que Jesús hizo por nosotros por medio de su sacrificio fue para que ya sea que estemos despiertos o vivos, o dormidos, ya sea que estemos despiertos, o sea, vivos, o dormidos, o sea, muertos, podemos vivir juntamente con Él, en unión con Él. Y esto es el Evangelio. Es esta verdad lo que llevó al apóstol Pablo a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entender las dos implicancias que la salvación de Jesús trae para nosotros. Sí, trae esa salvación de esta ira que viene, pero también trae esa sanidad en mi día hoy por hoy. ¿Cómo puedo caminar creciendo en esto? Y me encanta cómo dice que estas son razones por las cuales podemos animarnos y edificarnos unos a otros. Estaba leyendo en estos días estaba leyendo sobre John Piper, no sé si conocen a John Piper, es un predicador, pastor, un escritor, y él decía que este pasaje específicamente que estamos estudiando hoy, hace unos cuantos años, fue el pasaje que Dios le dio cuando él estaba haciendo un chequeo rutinario médico y de repente su doctor le dice, ¿sabes qué? Hay algo aquí que estoy viendo que no es correcto y necesitamos hacer una biopsia. Y dice que mientras él estaba ahí, le dijo, ok, ¿cuándo o qué? Y que el doctor le dijo, ahora mismo. Dice que el doctor se fue a preparar todo y mientras él estaba esperando ahí, como viendo todo lo que esto implicaba, todo lo que significaba, porque obviamente podía saber a qué se refería y es que él pasó por este proceso de cáncer de próstata y dice que mientras estaba ahí esperando que regresara el doctor con el shock de la noticia que estaba recibiendo, se acordó de que esa mañana en su devocional había leído este pasaje precisamente y que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? No necesitas preocuparte, porque uno, esto que estás pasando no tiene nada que ver con castigo, no es un castigo, no es parte de mi ira. Y dos, ya sea que vivas o que mueras, puedes estar seguro que vas a estar conmigo. Y dice John Piper que fue este pasaje el que le ayudó a pasar por esa temporada difícil de su vida, porque fue un regalo de Dios con el cual podía animarse sabiendo, ok, voy a pasar por este proceso de cáncer y ya sea que me toque ir con el Señor o que el Señor me deje aquí, sigo viviendo para y con el Señor. Y después contaba ese mismo Piper que se pasó por este proceso, sobrevivió y dijo que años después, un día que estaba andando con uno de su iglesia, con una persona de su iglesia, de repente esta persona de su iglesia recibe una llamada y en esta llamada la noticia de que su hijo en un accidente acababa de fallecer. Y dice John Piper que en ese momento, una vez más, Dios le trajo este pasaje y pudo animar y edificar a esta persona que estaba ante este proceso tan terrible de luto en ese momento, diciéndole, ¿sabes qué? Tu hijo hoy está caminando cara a cara con el Señor. Y es que nuestra relación con Dios, las cosas tan hermosas que experimentamos con Él, a veces las cosas difíciles que experimentamos con Él, siempre trae una expresión social, una expresión hacia la comunidad también. Y es por eso que después de contarnos todo esto, termina Pablo diciendo esto, que nos animemos y edifiquemos unos a otros con este conocimiento, con estas palabras, con este entendimiento completo de la salvación de Jesús.
Y es por eso que quiero terminar poniendo una vez más el video que vimos al principio. Creo que lo puse así nomás al principio sin explicar mucho, pero creo que ahora que hemos estudiado esto podemos tener un entendimiento mejor de este video. Entonces, permítanme ponerles una vez más el video. In this is love, not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sin. And that's startling if you think about it, because what that means is when the Holy Spirit takes us by the hand and leads us into the beating heart of God's love for us, what we find there is wrath. Wrath absorbing sacrifice. God the Son has felt hell to the limits and exhausted the wrath of God and risen again. So when I look into the heart of God's love for me, I see my judgment day happening. I see myself damned to hell in my Lord and my God. Entonces, es en Jesús y en su sacrificio donde podemos ver tanto la ira justa de Dios como su profundo amor por nosotros. Y entender este mensaje completo realmente tiene que animarnos y edificarnos. Amén. Terminemos con una oración.
Padre, gracias porque pacientemente has estado soportando nuestras ofensas durante siglos y siglos. Tú que eres el Creador, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, justo, santo y perfecto. Por amor has estado esperando pacientemente que más y más puedan arrepentirse para que no tengan que pasar este día. Gracias por lo que hiciste a través de Jesús y lo que eso implica para mi vida, que he sido salvado de ese día, pero también que estoy siendo perfeccionado día a día en tu santidad. Gracias por constantemente perdonarme, por guiarme, por amarme, por protegerme, por proveer. Gracias por ser perfecto en santidad, perfecto en justicia y perfecto en amor. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús, por cómo vino a esta tierra a identificarse completamente con nosotros para mostrarnos un mejor camino. Mi oración es que me ayudes cada día a seguir los pasos de mi Señor. Amén.